Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Que Se Escuche. Esto es el programa de Aten. ¿Cómo estás, Virginia? Buenas noches. Tenemos Buenas noches. Barbijos de estreno hoy. Estrenamos hoy tapabocas y barbijos, que bueno, le agradecemos a Lucas que vino. Una gran gestión. Sí, una enorme gestión. Bueno, comenzamos, Que se escuche el programa de hoy, como todos los jueves a esta hora, como siempre decimos, por 24/7, por el Face de Aten, por Prensa Aten Provincial y también por YouTube de Que Se Escuche. Aquí estamos con una hora por delante en la que vamos a seguir hablando de los temas de actualidad. Por supuesto que vamos a estar hablando de la situación que atraviesa la provincia, que es casi el tema excluyente, que tiene que ver con el conflicto de salud, con los cortes de ruta y con el apoyo que dieron muchas organizaciones sindicales, entre ellas Aten, por supuesto, los trabajadores autoconvocados. Sí, un tema que nos preocupa a todos porque no se ve una salida al conflicto, ¿no? Siguen todos los cortes de ruta. Hoy hubo una marcha de antorchas muy concurrida en la ciudad de Neuquén, así que seguramente será uno de los temas. Otro de los temas sigue siendo el tema de la vuelta de la presencialidad. Todavía en acá casos, mantenemos la presencialidad, pero bueno, no en todos los niveles, no todo de la misma manera, así que vamos a estar hablando de esto. También vamos a estar charlando con Cristian Carrasco del CEPI número 1, quien nos va a estar contando cómo trabajaron durante el año pasado en contexto de encierro, cómo están trabajando en la actualidad y lo que viene por delante en este año tan complejo. Exactamente, y recorreremos de manera virtual también, pero nos fuimos un poco a Butarranquil. Allí se inauguró un mural itinerante sobre Carlos Fuentealba y también, bueno, en Centenario que recorrimos un jardín de infantes. Vamos a comenzar con una conferencia de prensa que realizaron dirigentes de Aten y de otros gremios de aquí de la provincia en apoyo a los trabajadores autoconvocados de la salud. Aten, ¿por qué afiliarnos? Porque es el único sindicato docente en la provincia que logra conquistas concretas para todas y todos los trabajadores de la educación desde hace más de 38 años. Porque tiene una historia de compromiso, militancia, coraje, organización y lucha en defensa de la escuela pública y las condiciones para enseñar y aprender. Porque resiste de manera colectiva los embates y atropellos políticos permanentemente. Porque construye luchas y militancias en favor de una escuela más democrática, igualitaria y justa, amorosa, intercultural e inclusiva. Porque quiere el empoderamiento de cada compañera y compañero con una contundente formación pedagógica, sindical y política. Porque es nuestra herramienta de lucha para disputar y conquistar derechos. Por eso, afiliate para fortalecer la lucha. Afiliate para defender la escuela pública. Te esperamos, compañero o compañera. Carlos Fuentealba presente. Silvia Rogetti presente. Aten. Este es un conflicto que debió resolverse tempranamente, que nunca debió llegar a una situación como la que hoy se encuentra. Pero es un conflicto que claramente, de manera muy particular, ha calado profundamente en la sensibilidad de nuestra sociedad, de nuestras poblaciones, de nuestras comunidades. Por esto que antes decía, por lo que representa el trabajador y la trabajadora de salud para todos y todas los neuquinos y neuquinas. Por eso nuestras organizaciones, preocupadas por esta situación, hoy venimos a exigirle al gobierno una respuesta. Está claro, y hay que poner siempre sobre la mesa, que la responsabilidad política de solución de este conflicto es del gobierno de la provincia. En una mesa de negociación que tienen que convocar urgente para que se pueda solucionar, donde se puedan poner todos los intereses sobre la mesa, responsables y de buena fe, sin intereses ocultos. La pelota la tiene Omar Gutiérrez, tiene la obligación de convocar a las partes de manera de llegar a solucionar un conflicto que nunca debió haber sido. Peor aún, están destruyendo el sistema de salud de que tanto se enorgullecía Neuquén. Esto realmente es incomprensible. Indudablemente, también aparentemente sobra una ministra, porque si no fue capaz de defender el sistema de salud y llevar a los compañeros de salud a este conflicto, indudablemente se tiene que ir. Más que la solidaridad y el apoyo, es el reconocimiento a los compañeros y compañeras que están desde el primer día peleándole a la pandemia, defendiendo fundamentalmente a los compañeros más pobres y desposeídos. Todos caemos en el hospital. Y a los compañeros el reconocimiento, son héroes.
Héroes son, compañeros, y son mártires. Han muerto más de 60 trabajadores de la salud en este proceso. Tenemos que tener la sensibilidad, el corazón y el alma dispuesta a apoyar esta lucha, compañeros, porque es justa. No puede ser lo que están haciendo con los profesionales, con los trabajadores y trabajadoras de la salud. A ello convocamos y le decimos al señor gobernador que tiene todas las herramientas posibles para resolver inmediatamente este conflicto, que cese ya en actitud soberbia, perversa, de someter al sufrimiento a todos los trabajadores y al pueblo de Neuquén. El único responsable se llama Omar Gutiérrez. Venimos acompañando hace ya tiempo este reclamo, en principio porque es un reclamo justo, y eso hay que decirlo. Acá hay un reclamo justo que debe ser atendido. En segundo lugar, porque no puede haber más dilaciones, porque este conflicto ya lleva demasiado tiempo, porque este conflicto no empezó cuando se cortaron las rutas, que ahí es cuando este conflicto trascendió, porque la gente se cansó, porque subestimaron. Hay que decir que el gobernador Gutiérrez subestimó el reclamo justo de los trabajadores y las trabajadoras, y hay que decir que el gobernador Gutiérrez ninguneó, invisibilizó al sector de trabajadores y trabajadoras, y sobre todo lo que subestimó es el hondo acompañamiento, el profundo sentir que tiene el pueblo neuquino respecto de la salud pública, respecto del enorme esfuerzo y el gran reconocimiento que tiene el pueblo de Neuquén con los trabajadores y las trabajadoras de salud en lo que ha sido la peor catástrofe sanitaria que tuvo la Argentina y el mundo en este siglo y en el siglo anterior. Es decir, que es una locura pensar que no se atiendan reclamos tan profundos en el marco de una pandemia. Los compañeros y compañeras de salud no deben estar en la ruta. Deben estar en los hospitales, deben estar en los puestos sanitarios, deben estar en los centros de salud. Porque así como nosotros les elegimos ser maestros y maestras, las compañeras y los compañeros de salud han elegido la atención y el cuidado de la salud. Y eso debe y está siendo reconocido por todo nuestro pueblo. Por eso, señor gobernador, no demore un minuto más y dé una respuesta inmediata a nuestras compañeras y compañeros de salud. Bueno, ya lo veíamos el apoyo de ATEN, también de otras organizaciones como los trabajadores judiciales, los legislativos, los docentes universitarios. En estas últimas horas se conoció también que ATE, que estaba bastante alejado de todo este conflicto, había lanzado un paro para el jueves, que es hoy, y además ahora lanzó un paro por tiempo indeterminado. Sí, una situación muy compleja, muy compleja. Y ya le damos la bienvenida a la primera invitada de este programa. Bienvenida, Débora Sales de Sousa, directora del IFD número 12. ¿Cómo te va? Bien, buenas noches, muchas gracias. Noches. Bueno, un poco te invitamos para hablar de esto que planteábamos al principio. El tema, en primer lugar, ¿cómo es retornar de a poco la presencialidad? ¿Cuál es la situación del instituto? Bien, la situación del instituto en general es parecida a las otras instituciones grandes, diríamos así, que tenemos en la provincia, como el IFD 6, como el IFD 5, digo que tenemos como muchos estudiantes, y es una situación en la que estamos terminando todavía el 2020, las residencias, todo lo que significó la adaptación de la virtualidad, diríamos, a la virtualidad. Y por el otro lado, estamos tomando exámenes, entonces hay toda una complejidad en ese sentido, ¿no? Digo, bueno, lo que es tomar exámenes en la virtualidad, todos sabemos la complejidad que genera, sobre todo porque el nivel terciario es el único nivel que no tiene ningún portal gratuito, ni ninguna, diríamos, página, ni nada, todo tiene costo para las estudiantes. Eso, bueno, se ha peleado un montón, incluso desde el sindicato se ha logrado que los otros niveles tengan los sectores o como se llamen, diríamos, en la web,
y terciaria no lo tiene. Entonces eso genera todo un retraso y una cuestión bastante, diríamos, dificultosa, ¿no? Digo, tenemos un derecho atravesado por un servicio que hay que pagar, entonces ahí se dificulta la cuestión de cómo se cumplen los tramos del derecho. En ese sentido, nosotros tenemos ahora un calendario donde estamos terminando este 2020 y en mayo arrancaríamos con el 2021. Ahora estamos trabajando con los ingresantes, también de forma virtual, con los profes nuevos también de forma virtual. Y en esa situación nos encontramos, pensando, bueno, cómo volvemos a la presencialidad. Hemos armado una comisión para trabajar en eso, pero la verdad es que nos faltan auxiliares de servicio, pensar burbujas para 1.800 estudiantes, 220 profes en aulas chicas, las aulas nuevas no tienen ventilación acorde porque se hicieron con esos ventiluces muy chiquitos de arriba. Bueno, esa complejidad que se ve como muy lejano, esa presencialidad que dista de ser cuidada, tal como está planteada, ¿no? Bueno, y se sufrió mucho, ¿no? En las escuelas, en las terciarias, también en las escuelas nocturnas para adultos. Me parece que fue más serio ahí el perjuicio que en otros niveles, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros tenemos, sobre todo lo que fue primer año, muchísima gente que lamentablemente dejó, porque bueno, lo que significó las domésticas, familiares, nosotros tenemos un 95% de matrícula de mujer, claro. Y también está estudiado que ha recaído en la pandemia el cuidado de los mayores, el cuidado de las infancias, acompañar en la escolaridad, todo eso significó también un trabajo doble para la mujer. Y entonces todo primer año nosotros perdimos muchísimos estudiantes, de comisiones de 40 quedaron 10. Y los hemos recuperado, hemos hecho campaña en septiembre del año pasado y demás, pero bueno, la verdad que fue dificultoso. No así, por lo menos los cuartos años o terceros años, que ya conocían a los profes, conocen la dinámica del instituto, entonces tuvimos como más chances de dónde encontrarlos, cómo hacer, conocían, entonces se manejaron distinto. Pero bueno, los primeros años fue mucha deserción. Pero hablaste de esa campaña, ¿cómo fue? Fue bastante interesante y novedosa, fue una de las primeras que se hicieron como para que los chicos, los estudiantes en este caso, puedan volver a las clases. Sí, eso fue una iniciativa de las coordinaciones de asuntos estudiantiles, de Rayín, justamente una profesora muy querida en el instituto, junto con lo que sería el Consejo Académico. Nosotros tenemos órganos colegiados de gobierno, y el Consejo Académico, viendo esta situación, en distintos momentos habíamos hecho distintas cosas, pero bueno, ahí decidimos lanzar esta campaña que fue Volvé, el 12 te espera, los derechos no se pierden. Es decir, si te inscribiste, sos alumno o alumna nuestra, tenés que volver y vamos a ver cómo hacemos para pensar tus trayectorias, cómo hacemos para pensar las hojas de ruta situadas, nosotros tuvimos como todo un calendario muy situado respecto a, bueno, cuáles fueron las prioridades para trabajar, y en ese sentido, bueno, la campaña estuvo muy buena, resultó, un montón de estudiantes volvieron, pero igual así, diríamos, bueno, comparado con otros años, que muy poquitos dejan, este año se notó un montón, pero igual volvieron, ahora se volvieron a inscribir un montón, y de hecho tuvimos 330 y algo de ingresantes, o sea que a pesar de que estar en las redes solamente, bueno, el instituto logra, ¿no?, seguir a flote y que egresen las estudiantes y que también ingresen, así que eso está bueno. Bueno, y vos has estado un poco reflexionando sobre el rol de la educación en el medio de esta pandemia, que, bueno, al menos nosotros es la primera vez que la vemos, ¿no? Pero una pandemia al menos en 100 años. ¿Qué reflexión tenés sobre el rol de la educación y de las escuelas, al menos aquí en Argentina? Bien, se ha hablado un montón, ¿no? Hemos pasado, y el otro día lo hablábamos con compañeras, y un poco uno lo habla en la calle, sobre todo los que somos docentes y que nos interesa y nos movemos, y esa es un poco nuestra vida, respecto a cómo los docentes pasamos siempre de héroes a villanos o de villanos a héroes como muy fácilmente, y me parece que lo que pasó en la pandemia y que hay que sostener y que pensar cómo hacemos para que eso se perdure, diríamos, esa idea, fue que se notó la importancia que tiene el rol docente, que no cualquiera enseña, que no cualquiera es tan fácil, diríamos, llevar adelante una transposición didáctica, un trabajo, generar interés, acompañar, y se notó que la escuela no hace solo la tarea, ¿no? No es un lugar donde no alcanza solo con ese PDF, con ese Power que se puede compartir, sino que al contrario, la escuela es un lugar de oportunidades, es un lugar que aloja, es un lugar para pensar, para soñar, para socializarse, para conocer otro mundo, para conocer el mundo que nos rodea, el mundo que podría ser posible, y todo eso lo sostuvo la escuela a pesar de la virtualidad, de la distancia. Está
plagado de relatos de la maestra que se comunicó con esas infancias, aunque no tuvieran conectividad, aunque no tenían el teléfono, o esas maestras, digo, en Neuquén hubo muchísimo de que caminaban, ¿no? Para llevar los bolsones, para llevar los cuadernillos, el rol que tuvo el sindicato también para que todo eso pueda suceder. Entonces digo, hay como una valorización en un sentido, sobre todo hubo al principio y después llegaba a fin de año cuando esto seguía, de ese trabajo que sostuvieron los docentes. Lamentablemente, digo, y ahí entran en juego un montón de variables, que también es del trabajo del docente, discutir un poco con ese sentido común que se construye respecto a cómo se pasa rápidamente de una cosa a otra sin que medie el análisis, sin que medie la interrogación, sin que medie argumentos de, por dónde viene o por qué están diciendo lo que están diciendo, cuando, por ejemplo, ahora se plantea una presencialidad tan poco cuidada, y digo, sabemos lo que está pasando en Ciudad de Buenos Aires, sabemos lo que hace también el gobierno de Neuquén, cuando el sindicato tiene que estar todo el tiempo denunciando, diciendo, falta esto, falta esto, falta esto, lo mismo en las escuelas. Y ahí entra, ¿no? Como ese debate y que nos preocupa mucho, ¿qué pasó? Éramos re importantes, éramos héroes y sostuvimos todo y ahora, no importa si no estás vacunado, no importa si están las condiciones, ustedes son una guardería donde hay un sector social que quiere ir a dejar las infancias o las juventudes. Y eso es preocupante, ¿no? Es preocupante los sentidos que se construyen respecto a qué trabajadores son de primera y qué son de segunda, qué trabajadores son los esenciales y para qué y en qué sentido. Digo, ahí hay como un entramado que es necesario mirar para pensar efectivamente qué lugar ocupan los trabajadores de la educación, qué lugar ocupa la escuela, cuál es la función de la escuela y qué intereses tienen los sectores que, por ejemplo, ahora, digo, a pesar de que dicen, vamos a cuidarnos 15 días, vamos a volver a la virtualidad solamente, porque clases hay, porque, se enseña igual, porque todo eso que sabemos, pero que hay que parece decirlo, está esta campaña, ¿no?, virulenta de abran las escuelas como si las escuelas no estuvieran abiertas, por ahí no está el edificio. Y la diferencia entre lo que se declama y lo que se hace, ¿no? Rodríguez Larreta, por ejemplo, que quiere sostener a toda costa la presencialidad, sin embargo es el distrito que menos porcentaje de su presupuesto destina a la educación. Acá en Neuquén, lo que costó sentarse con el gobierno para hablar de cuestión salarial en educación y lo que está costando ahora también en salud, ¿no? Esta diferencia. Tal cual. Sí, hay como lo que decimos siempre, ¿no? La retórica va por un lado y que claramente responde a unos intereses, y después por otro lado tenés los hechos, de lo que decimos siempre, el macrismo y Larreta ahí, ¿no?, como abanderado de esa política, baja el presupuesto de 6,7 a 4,5, intenta cerrar los 29 profesorados, ¿no? Estas cosas que denunciamos, desfinancia completamente la educación pública, pero es lo que hacen las gestiones en general, de corte neoliberal, esto que ya sabemos, que llevan adelante estas políticas siempre de ajuste, siempre de recorte con el sector público, que fueron los que dijeron que caíamos en la escuela pública, que fueron los que dijeron que las universidades sobraban en el conurbano, que eran muchas, y ahora están preocupados por la educación. Claramente es una falacia, claramente hay que deconstruir esa retórica que en realidad está mucho más interesada en, que un sector social no se ocupe, que pierda, que no importa, que no tienen valor en la vida de ellos y demás, y que refuerzan un poco esta idea de que para ellos la desigualdad es una cuestión que está bien, ¿no? Y cuando todo el tiempo nosotros decimos, no, la desigualdad está mal, la desigualdad estructural está mal, hay que pensar cómo vamos a cambiar eso, y ellos no, se montan sobre esa desigualdad y sobre esa desigualdad la profundizan y les parece que está bien y tienen un discurso de que es así y está bien, ¿no? Y también el tema del lobby para las escuelas privadas, ¿no? Que sabemos tal cual. El desarrollo que hay en Capital, pero claramente, ¿no? Ahora todo el lobby para no cerrar. Tal cual. ¿Y cómo se lee esto? Es difícil, de saber, pero ¿cómo lo leen las familias a esta discusión? ¿A vos cómo te parece que eso llega? Yo creo que hay un poco de todo, como en general no se puede generalizar. Me parece que las familias en la chiquita saben que la maestra está, saben que la escuela está. Hay mucho agradecimiento a esas maestras que sostuvieron y pasan cosas como, ahora tuvimos unos días de muchas inundaciones en Neuquén, de mucha tormenta y un montón de relatos de que la maestra llamó uno por uno para ver cómo estaban, están las maestras juntando, está el sindicato juntando frazadas, esto, lo otro, porque se volvieron a inundar los lugares donde ya sabemos, esa presencia de la escuela real, esa presencia de la escuela
¿no? bien, diríamos, palpable, aunque esté en la distancia, es un poco lo que hace a las familias entender la situación cuando se hace un paro o cuando se dice, bueno, para cuidarnos tenemos que hacer esto. Obviamente que resulta contradictorio y se entiende, porque la familia te dice, bueno, pero lo demás está abierto, pero ¿cómo hacemos? Pero entonces uno dice, bueno, ahí venimos de unas políticas de cuidado que todos entendimos que eran las correctas, no se pueden sostener y habría que analizar, bueno, ¿por qué no podemos sostenerlo? ¿Qué peso tiene la economía? Digo, no hay que pensar ahí. Y estamos en un momento en que no nos queda otra a nosotros y a nosotras que cuidarnos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer de forma individual, colectiva o como comunidad educativa para sostener ese cuidado, ¿no? Estamos, digo, casi Neuquén está otra vez en los índices de circulación comunitaria altísimos, digo, hay como toda una cuestión pandémica que sigue vigente y las familias lo saben, porque las familias también, cuando ha pasado algo, cuando han estado algo, saben que las primeras que están ahí son las maestras, son sus profes, es la escuela, ¿no? La otra vez charlábamos sobre esta capacidad que ha tenido siempre el MPN de estigmatizar las protestas sindicales, ¿no? Pasó muchas veces con los docentes. ¿Crees que en esta situación puntual, tal vez porque todo está atravesado por la pandemia, hay un cambio en el consenso social con respecto a estos conflictos? Tendríamos que decir que sí, hay que ser optimista, hay que ser optimista. Yo creo que sí, yo creo que por eso también un poco hay que batallar contra estas lógicas que cambian de un día para el otro y que nos dejan sin argumentos o que no tienen argumentos y que hay que poder ¿no? ponerlas un poco en tensión, que haga ruido, que se vean las contradicciones. Me parece que sí, que hay como una cuestión así. Lo que pasa es que hay que reforzarlo, porque si no, pasa el tiempo, rápidamente se olvida y bueno, y otra vez volvemos a ser los malos de la película o en realidad se entiende que la educación no es un derecho, que es un servicio y el que puede pagarlo lo paga y el que no. Digo, nosotros lamentablemente heredamos esa lógica de los 90, permeado capilarmente, ¿no? El individualismo, la meritocracia. Entonces esas lógicas son difíciles de romper y contra esa lógica es con la que hay que batallar, diríamos, ¿no? Bueno, Débora, te agradecemos que nos vengas a visitar. Gracias. Te vamos a invitar más seguido. No. Muchas gracias. Nos invitas a reflexionar. Muchas gracias. Bueno, así pasó el primer bloque. Que se escuche, enseguida volvemos.